Five Nights at Freddy's 4 fue lanzado el 23 de julio del 2015, casi 10 años desde que salió este juego que nos dejó con uno de los misterios más intrigantes de toda la franquicia. Nah, que va, el misterio más grande de toda la franquicia. Y es que al completar la noche 7 de Five Nights at Freddy's 4, nos aparecerá esta caja misteriosa, acompañada con un texto que dice así: quizás algunas cosas sea mejor olvidarlas por ahora. Y esta pequeña escena dio paso a un sinfín de teorías. O sea, imagínense por un segundo 3 juegos llenos de misterios y teorías, para que después llegue Five Nights at Freddy's 4 y te aparezca una caja con una frase que te deja una intriga inmensa. Y esta escena fue creada ya que a Scott Cawthon le encanta ser misterioso y nunca revelar la historia de forma directa. El problema para él es que la historia de Five Nights at Freddy's 1, 2 y 3 fueron descubiertas muy rápidamente, haciendo que Scott haga una historia simple y al mismo tiempo compleja para Five Nights at Freddy's 4, creando así la caja misteriosa. Con esta caja lo único que podías hacer era moverle los candaditos, pero algo que era muy obvio es que tenía relación con el lore del juego Five Nights at Freddy's 4. Ya saben, el niño que lloraba muchísimo, le hacía bullying a su hermano, su muñeco le hablaba, así como los míos, y que le terminó dando un beso de lengua a un animatrónico. O mejor dicho, de cabeza. Pero nada de esto nos da pistas reales sobre algo de la caja. Podríamos pensar que la caja es el lore del juego, cosas que tenía William Afton escondidas y que eran turbias, o incluso hay una teoría que dice que adentro están las partes del cuerpo del niño llorando. Pero como sea, nada de este videojuego nos ayuda a saber cosas de la caja. Ni los easter eggs, ni los minijuegos, y ni siquiera el lore. Bueno, sí hay algo. Y es que en el minijuego final del juego aparece una mini escena en la que el peluche de Fredbear dice así: estás roto, seguimos siendo tus amigos. ¿Sigues creyendo eso? Yo sigo aquí, te voy a juntar. Esto da a entender algo que encajará en algo que mencionaré después, pero podríamos decir que básicamente la caja es un misterio sin resolver. Hasta que afortunadamente, justo después de la salida de Five Nights at Freddy's 4, llegó Five Nights at Freddy's World, un videojuego por turnos de Five Nights at Freddy's con un aspecto bastante tierno y que en cuanto a jugabilidad es extremadamente genérico. Tan genérico que Scott Cawthon tuvo que quitarlo de Steam y volverlo a lanzar gratis. Todo esto en tan solo 4 días. Pero algo que en definitiva no es genérico de este videojuego es que contiene demasiados easter eggs y referencia hacia el videojuego anterior, así que ciertas personas curiosas con la saga decidieron echar un vistazo y ver absolutamente todos los archivos que contenía Five Nights at Freddy's World, y efectivamente se encontraron cosas turbias, pero lo más importante, se encontró la caja abierta. ¿Y qué se encontró adentro? Pues nada, amigo, es un PNG. O sea que básicamente lo que encontraron fue una imagen en los archivos de la caja abierta, pero no tuvo ningún tipo de utilidad en el videojuego, dejándose así como una pista vacía de la caja misteriosa. Pero en este videojuego también hay algo más, y es que justo al iniciar a jugar Five Nights at Freddy's World aparece una pequeña escena que dice así: todo lo que pase allá tiene un efecto aquí, ¿entiendes? Este es un lugar seguro. Esto es un santuario, pero algo ha salido mal, y ahora puede ver aquí. Algo salió muy mal, es por eso que estoy aquí, pero no te voy a dejar que te pase lo mismo a ti, parece rima. Te voy a juntar. Esta pequeña escena es una clara representación de que la saga es extremadamente random y no tiene nada de sentido, pero aún queda la esperanza de que esto pueda tener sentido y decirnos algo sobre la caja, ya que esta escena del principio de Five Nights at Freddy's World parece que tiene relación al final de Five Nights at Freddy's 4, o bueno, pudo haber sido así, ya que esto fue encontrado en la primera versión del juego, o sea, antes de que Scott quitara el juego de Steam y lo diera gratis 4 días después, ya que al parecer Scott se arrepintió de relacionar Five Nights at Freddy's World con el Five Nights at Freddy's 4, todo por las malas críticas del juego. Entonces decidió borrar todo rastro de ello. En pocas palabras, descanonizó todo lo que se había encontrado, incluida la escena del inicio. Así que todo esto nos hace dudar: ¿qué tiene la caja? ¿Para qué existe? ¿Qué es realmente la caja?
¿Y por qué coño Scott es tan trolo? Todo esto se vuelve bastante confuso, ya que hablamos de el mayor misterio de Five Nights at Freddy's. Y créanme que encontrar un PNG no ayuda de absolutamente nada. Pero algo que sí puede ayudar es el videojuego que se lanzó después de Five Nights at Freddy's World. Five Nights at Freddy's Sister Location. Este videojuego revuelve muchísimo más la historia, pero es un hecho de que está repleto de cosas turbias y mucho contenido sobre el lore, incluyendo algo sobre FNAF 4. Y es que si estamos en el cuarto privado y ponemos cierto código, podremos ver que en el cuarto secreto hay cámaras para ver el cuarto del niño de FNAF 4. Es decir, que el cuarto privado de Five Nights at Freddy's Sister Location también era para vigilar al niño y la esquizofrenia que sufría. Y ya, la verdad este videojuego no tiene mucho más, ya que Sister Location está más bien relacionado con Springtrap, no tanto con el niño y la caja. Después de Five Nights at Freddy's Sister Location sigue el poderosísimo Five Nights at Freddy's 6, pero lastimosamente este videojuego no tiene ninguna relación directa con el misterio de la caja, sino que hay información que el juego da, pero es muy ambiguo. Por ejemplo, en FNAF 6 hay una cláusula del contrato del jugador llamada párrafo 4, en la que se establece salvaguardar a todos los animatrónicos encontrados, o en este caso, salvaguardar a Molten Freddy, Scrap Baby, Scrap Trap y Lefty, juntando así todas las piezas. En pocas palabras, esta teoría te dice que la caja es en realidad la pizzería de Five Nights at Freddy's 6 y debemos de juntar todas las piezas para acabar con todo. Vaya porrazo se metió el que pensó en esto, Pero bueno, debemos de especular demasiado para relacionar a este juego con la caja. O sea que Five Nights at Freddy's 6 en definitiva no vale para hablar de la caja. Después de Five Nights at Freddy's 6 se lanzó Five Nights at Freddy's Help Wanted, videojuego en realidad virtual que ahora sí que sí no tiene nada de relación con la caja. Y a partir de aquí ya no habría más información o datos nuevos sobre este famoso e intrigante misterio. O bueno, solo hay una cosa más. Con el lanzamiento del videojuego Five Nights at Freddy's Security Breach, apareció otro videojuego llamado Security Breach Furious Rage, videojuego que fue lastimosamente el último videojuego creado por Scott Cawthon, ya que este decidió irse y dejar Five Nights at Freddy's tras haber generado una controversia masiva, ya que este le donó a varias personas del Partido Republicano Americano, o sea, a Donald Trump. Y gracias a esto varias personas con pelos en las axilas pintadas les dio por atacar a Scott Cawthon. Pero bueno, el punto principal es que este videojuego fue el último que desarrolló el propio Scott, y la verdad el videojuego está horrendo. Pero este juego tiene algo que sí es de mucho valor, y es una gran referencia al misterio de la caja, ya que si pasas Furious Rage en la dificultad más alta, desbloquearás al jefe secreto del juego, jefe que tiene un aspecto de serpiente con muchas cerraduras en su cuerpo, pero lo más llamativo del jefe es que tiene en su cabeza muchas cosas, incluida la caja. Pero lastimosamente no hay ningún easter egg, ninguna otra referencia o algo de valor que nos dé el juego sobre la caja. Bueno, lo único que hay son 90 teorías y videos innecesariamente alargados que el 70% del contenido de ese video es explicar teorías que no llegan a absolutamente nada. Es por eso que me vi obligado a hacer este video explicando todo de forma clara, rápida y eficiente. Pero bueno, aquí acaba todo el contenido y todas las referencias que hay sobre la caja o el lore de Five Nights at Freddy's 4. Pero aún así yo sé lo que hay en la caja. Y es que después de analizarlo, pensarlo y reflexionarlo, llegué a una conclusión. Y es que en la caja no hay nada. Scott Cawthon es un desarrollador de videojuegos que hizo una saga sin una historia definida. Es decir, que a medida de que iba haciendo sus juegos, iba modificando la historia. Cosa que honestamente yo odio que hagan los creadores, ya que estropean la cronología de las cosas. Al único que le salía bien esto era a Akira Toriyama, literal. Pero el punto es que Scott Cawthon, aparte de hacer cosas sin una historia definida, cuando definía la historia finalmente se arrepentía y la cambiaba en su siguiente lanzamiento. Lanzamiento que afectaba directamente la historia que tenía planeada desde un principio de Five Nights at Freddy's 4, causando esto que cambiara el contenido de la caja, haciendo que efectivamente su historia se estropee y el misterio de la caja nunca haya sido resuelto, o mejor dicho, que el misterio de la caja en primer lugar jamás haya sido definido. Es decir, que lo que tiene la caja dentro es nada. Tal vez en algún punto de la historia fue algo que Scott tenía en mente, pero nunca definió las cosas bien.